Y queremos seguir hablando, en este caso, y cambiando completamente de asunto, de cláusulas hipotecarias, en dos vertientes, porque de las dos se sigue habiendo noticias, tanto de cláusula suelo como del denominado IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios denostado. Y cuando en este programa hablamos de estos asuntos, hablamos con la abogada de MSP, nuestra colaboradora Silvia Plaza. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, si te parece, cláusula suelo, el tema más antiguo, digamos, que llevamos Sí. más tiempo hablando. Nos referimos a una sentencia publicada por el Tribunal Supremo, hemos conocido en los últimos días, que ha confirmado algo novedoso, por lo menos, de lo cual no se había hablado: la nulidad de una cláusula suelo impuesta a un usuario que había pedido al banco un préstamo para comprar su licencia de taxi, con lo que se abre de esta manera la vía a reclamar la cláusula suelo a profesionales y no solo a los consumidores, a los que se haya comprado una vivienda. ¿Esto es algo novedoso o ya se planteaban las sentencias? A ver, bueno, es que en general tenemos que tener en cuenta que nuestro derecho, con carácter general, no es lo mismo cuando yo firmo algo como consumidor que cuando lo hago como un empresario o un autónomo, ¿no? Y la diferencia es sustancial porque como consumidor yo firmo algo y a lo mejor, aunque en el contrato ponga literalmente ciertas cosas, si luego son abusivas se pueden anular, ¿no? Aunque pongamos una cosa y yo renuncie a algo o en el tenor literal esté muy claro, ¿no?, lo que yo he firmado allí, si después entendemos que es algo abusivo, hay una legislación que protege a los consumidores y lo voy a poder anular. Y esa legislación se aplica cuando es consumidor. De ahí que todas estas polémicas del control de las cláusulas abusivas normalmente son para consumidores. En el caso de los empresarios, o de los autónomos también, que son empresarios cuando actúan como tales, evidentemente, aquí no se aplica esa legislación de consumo, con lo cual el control de cláusulas abusivas por esta vía no cabe. Sí que hay, para proteger o evitar abusos o problemas, normas generales en el derecho, pero que no son tan directas, ¿no? Pues siempre ha existido pues el respeto a la buena fe, que haya un equilibrio entre las partes, incluso sí que hay una norma que se aplica tanto a consumidores como a empresarios, que es las condiciones generales de contratación, que esto es las referencias que había antes en la jurisprudencia de algún caso, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando yo contrato con alguien que no negocie individualmente cada cláusula, eso son condiciones generales y hay una norma especial que también se aplica a empresarios. A esto sí que había alguna referencia en sentencias anteriores, pero la novedad es que en esta sentencia se entiende que no se han cumplido correctamente con el control de incorporación de las cláusulas, en el sentido de que a estos clientes no se le dio la ficha de información personalizada que siempre nos tienen que dar en el banco, y el notario tampoco mencionó en ningún caso que existía la cláusula de suelo, y por lo tanto se entiende que el empresario no tuvo oportunidad real de conocer que el préstamo estaba realmente sujeto a eso, y que como se le aplica la ley de condiciones generales de contratación también, pues que al final entienden que no se ha cumplido ese control de incorporación. Vamos, el argumentario es el mismo que para un consumidor, digamos que en este caso. ¿Habrá una espita nueva también de reclamaciones para los bancos? ¿Puede suponer mucho esto o no? Yo creo que hay que ser cautelosos, porque yo creo que habrá que estar muy al caso, y sobre todo veo un problema de prueba. Es decir, tendremos que poder acreditar que efectivamente el notario no mencionó que existía esa cláusula, cosa que es complicado de probar, que no tuve oportunidad de saberlo, que no me habían dado esa ficha de información personalizada donde constara la misma, y entonces yo aconsejaría cierta prudencia, porque voy a tener que tener muy claro que esto fue así y que yo no había tenido, digamos, esa posibilidad de saberlo, ¿no? Para que me den la razón, cosa que no veo que sea demasiado fácil en todos los casos. Entonces, sí que pienso que hay que ser un poco prudentes, pero desde luego en casos en los que esté muy claro, pues sí que podría prosperar. También queríamos hablar del IRPH porque la justicia española quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concrete algunas conclusiones recogidas en la sentencia emitida el pasado 3 de marzo, al considerar que fue insuficiente y que sigue suscitando dudas de interpretación. Es decir, que todo vuelve a Bruselas y todo vuelve a empezar, Silvia, con el IRPH. Bueno, cuando comentamos aquella sentencia ya dijimos que habría que ir caso a caso, y eso es efectivamente lo que está ocurriendo, ¿no? Por reconducir un poco todo y recordar cómo era este asunto,
todo, pues lo que se planteaba aquí es, claro, que había algunas hipotecas que venían referenciadas en lugar del Euribor, que era el índice más habitual, al IRPH, y lo que ocurrió fue que cuando en el año 2013 se desplomó el Euribor, pues el IRPH todavía estaba en torno al 2%, ¿no? Entonces, las personas que tenían este tipo de hipotecas se planteaban si realmente eso era un abuso, porque no se imaginaban que si bajaba tanto los tipos de interés, pues ellos aún así estarían por encima, por ejemplo, del Euribor, ¿no? Esto al final se resolvió en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia que estamos comentando, en el 3 de marzo de 2020, sí. Y lo que allí dijo es que los jueces de cada país, los jueces de España, tenían que determinar caso por caso si se había cumplido con el control de transparencia, pero que si se cumplía con ese control de transparencia, perfectamente podía ser válida una hipoteca indexada con el IRPH. O sea, es decir, que no por utilizar ese índice directamente ya tenemos que entender que sea nulo. Y el problema viene en eso, que a la hora de saber si se ha cumplido o no ese control de transparencia, pues hay que ir caso a caso y hay sentencias de todo, ¿no? Pues desde luego complicada la situación del IRPH, mucho más que el de las cláusulas suelo de los ciudadanos, no de los empresarios, como hemos dicho. Silvia Plaza, abogada de MSP Abogados, gracias por estar aquí en tu casa. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. ¿Quieres saber algo sobre el mercado inmobiliario? Evolución de los precios, coste de las hipotecas o todas las dudas que te pueda generar la nueva legislación. Tú pregunta y nuestros expertos te contestarán. Hazlo en nuestra dirección de correo electrónico diarioeconómico@aragonradio.es o en el buzón habilitado en miaragón.es. Todos los jueves en Diario Económico.